enseñanza que vamos a compartir en esta hora se llama el juicio eterno. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de escuchar diferentes opiniones acerca del juicio eterno o del juicio final. También vemos esto en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, cuando se nos habla acerca de la doctrina. Y hay distintos puntos de vista. Hay unos que los creen, otras personas no lo creen. Para otros es un misterio, para otros es algo fantástico, para otros es algo difícil de comprender. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia del juicio eterno. Y hay algo que debo hablar de una manera muy particular, y es que Dios es amor. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero también Dios es justicia, y Dios manifiesta su amor entregando a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo fue llevado a un juicio. Escucha, su Hijo Jesucristo fue llevado a un juicio para poder llevar el pecado del hombre, y el juicio que merecíamos nosotros cayó sobre él. En ese orden de ideas debemos comprender entonces que Dios es amor, pero su justicia demanda que haya un juicio. El dilema de Dios es, si me permiten pues decir esa palabra, el dilema de Dios, de amar a Dios pero también enjuiciarlo. Dios resolvió todo esto en Jesucristo. Ajá. Exacto, de amar al hombre pero también enjuiciarlo. Entonces está en ese dilema de amar al hombre pero también enjuiciarlo. Pero esto lo resolvió en Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución al dilema de Dios. Darle al hombre el castigo por su pecado, pero también el recibir el amor que Dios quería para que el hombre no se perdiera. Jesucristo, siendo perfecto, no engendrado por ningún hombre sin haber realizado ningún tipo de pecado y de maldad. Entonces la Biblia es muy clara cuando dice que todo aquel que escuche el Evangelio y cree en Jesucristo es salvado. Pero aquel que escuchando y no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Cuando aprendamos bien acerca del juicio eterno, van a suceder varias cosas en tu vida. Escucha con atención lo que van a suceder varias cosas. Primero, lo primero que va a suceder es que vas a empezar a experimentar, a tener temor de Dios, y empezamos a entender cuál será nuestro destino comparado con el de otros. Ahora, la palabra juicio siempre nos llena de temores. Cuando usted escucha la palabra juicio, siempre te va a intimidar, siempre te va a llenar de temor y miedo. Nadie quiere pasar por un juicio, y menos si sabe que va a experimentar la ira de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 73. Acompáñame ahí, Salmo 73, versículos de 12 al 20. Salmo 73, de 12 al 20. He aquí, estos impíos siempre se están tranquilos y aumentan su riqueza. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Ahí se está quejando Asaf. Pues he sido azotado todo el día, empezando mi castigo por las mañanas. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que traicionaría a la generación de tus hijos. Pensé, para entender esto, ha sido duro trabajo ante mis ojos, hasta que, venido al santuario de Dios, venido a la presencia de Dios, comprendí el destino final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y los harás caer en la decepción. ¿Cómo han sido desolados de repente? Se acabaron, fueron consumidos por el terror. Versículo 20 dice, como el despertar del sueño, así, Señor, al levantarte despreciarás sus apariencias. El salmista está explicando en este texto alguna cosa que no entendía, pero dialoga con Dios, porque finalmente se entiende que hay gente, hombres necios, impíos, gente mala, que pasan y que suceden cosas. Y el salmista está diciendo eso, o sea, que hay personas impías, que hay personas malas y que no les suceden cosas malas, pero que de igual manera que él se ha guardado en santidad, que él se ha guardado para Dios, viviendo una vida recta, íntegra, y que le están sucediendo cosas malas. Pero eso solamente lo entendió la esperanza de ellos, lo que ellos les espera cuando fue al santuario, cuando fue a la presencia de Dios.
con todas las cosas malas que me pasan a mí, y estos malos y perversos hacen lo que se les da la gana, y mire cómo les va de bien. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, el Señor nos ha hecho entender, o nos ha hecho comprender que, primero, no debo hablar como ellos. Segundo, no debo pensar como ellos. Tercero, no debo hacer como ellos. ¿Por qué? Porque en el actuar de ellos va a terminar en su propia desgracia. Terminarán por ser destruidos. De repente viene su destrucción, de repente viene su asolamiento, de repente viene su tragedia, de repente piense en todas estas cosas que le van a suceder a estas personas. ¿Dios tiene un juicio sobre los hombres en la tierra? Sí. Pero también después de la muerte habrá otro juicio, y es de lo que vamos a hablar. Vamos a ver las características del juicio eterno. Vamos a ver algunas características de lo que tiene el juicio eterno. Y tiene lo siguiente. Primero, hay un juicio para los impíos y hay un juicio para los justos. Y se le llama juicio eterno a aquel cuyo resultado tendrá como consecuencias aplicaciones eternas. Entonces, decimos que hay un juicio para los impíos y hay un juicio para los justos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos, todos aquellos que no creyeron y no aceptaron la verdad de Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que la Biblia llama justos? Todos los que han recibido a Jesucristo y han evidenciado cambios en sus vidas. Son las personas que se pueden llamar justas. Características y bases del juicio eterno. La primera característica o la primera base del juicio eterno, la primera es que el Padre tiene autoridad para juzgar. Se la entregó a Jesucristo. Y es lo que dice en Juan 5, 26 y 27. Acompáñenme a esa cita, por favor. Juan 5, 26 y 27. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Entonces la primera base del juicio eterno es que el Padre tiene autoridad para juzgar, porque se la entregó a Jesucristo. El Padre entrega todo juicio al Hijo. Juan 5, 22 al 23. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y el Hijo basa su juicio en su palabra. Juan 12, 48. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que el Padre le dio la autoridad a Jesucristo para juzgar. Dios, el Padre, le dio la autoridad a su Hijo Jesucristo, le dio toda la autoridad para juzgar. La justicia de Dios demanda que los hombres sean juzgados, porque Él es justo. Mas si no tuvieran la responsabilidad en sus vidas de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Padre tiene toda la autoridad y el poder. ¿Por qué? Porque es creador y es Señor sobre toda su creación. Muy claro, Dios es soberano. A veces no entendemos las cosas de Dios y muchas veces hablamos en contra de Dios y tratamos de pelear con Dios. Cuando hacemos eso, eso es vano. La misericordia, escucha con atención, la misericordia de Dios no está por encima de su justicia. ¿En qué sentido? Que todo hombre, escucha con atención, que todo hombre merece la misericordia de Dios, pero también todo hombre recibirá un juicio y será el momento del juicio. Será el momento del juicio. Vamos a ver los principios del juicio eterno. Principios del juicio eterno. La Biblia revela 5 principios del juicio eterno, sobre los cuales se fundamenta el juicio eterno. El primer principio: el juicio será conforme a la verdad, o sea, conforme a la palabra. Romanos 2, versículos 1 y 2. Dice: por lo tanto no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzga, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Entonces,
El primer principio revela que el juicio será conforme a la verdad, conforme a la palabra. Basados en la palabra de verdad es que las personas serán juzgadas. Basadas en la palabra de verdad. Segundo principio, no seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicamos, sino conforme a nuestras acciones, diferente a tu conocimiento. Tercer principio, nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios. Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. La Biblia dice que tenemos que dar cuenta. Entonces estamos viendo los principios. Dice, nuestras vidas son libros abiertos, o sea, tenemos que dar cuenta donde Dios puede ver. No hay excusa, no hay nada oculto delante de Dios. Cuarto principio, todas nuestras obras buenas y malas, todos los secretos de nuestros corazones, aún el secreto más oculto, aún el secreto que tú piensas que nadie sabe, lo sabe Dios. Y toda la luz espiritual que tengamos, todo es grabado en los libros. Apocalipsis 20:12 dice, todos nuestros secretos, todas nuestras obras están grabados en libros. Apocalipsis 20:12 dice que el libro de la vida, hay un libro está el libro de la vida, está el libro de los registros, de los archivos, y hay muchas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis 20:12, que se van a abrir varios libros. Vi también a los muertos grandes y pequeños, no importa si tenía mucho dinero o era pobre. Vi a todos los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. O sea, las personas van a ser juzgadas de acuerdo a lo que estén escrito en los libros. Todas las cosas que nosotros hagamos están siendo registradas. Y nosotros tenemos que dar cuenta de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Quinto principio, solamente la sangre de Cristo puede borrar las obras malas. Entonces hablamos de los 5 principios. Que el primer principio habla que el juicio será conforme a la verdad. El segundo, no seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicamos, nuestras acciones. Tercero, nuestras vidas son libros abiertos. Cuarto, todas nuestras obras, buenas o malas, van a ser registradas en los libros. Y quinto, solamente la sangre de Cristo puede borrar las obras malas. Y esto nos lleva a algo, que hay 2 clases de juicio, y vamos a ver el juicio de los creyentes. La palabra juicio nos causa temor, pero la palabra juicio tiene que ver con darle a cada cual lo que se merece. Hay muchas personas que se llenan de temor, se asustan cuando les hablan de juicio, pero cuando hablamos de juicio, está diciendo que cada uno tenemos que dar cuenta, y cada uno vamos a recibir galardones, recompensas, o no los vamos a recibir dependiendo de nuestras acciones. Entonces la palabra juicio no nos tiene por qué preocupar tanto, porque tenemos un abogado que es Jesucristo, que nos justificó, que significa que nos hizo inocentes. Entonces las cosas ahí empiezan a ser diferentes. Cuando Jesucristo dice que tú eres inocente, porque tú lo recibiste, porque Él pagó el precio, porque Él llevó tu pecado, Él llevó nuestros pecados sobre sus hombros, y Él dice que nosotros somos santos, que somos inocentes, que somos justos, entonces ya las cosas empiezan a ser diferentes. Sin embargo, vamos a estar delante del trono de Dios, respondiendo por ciertas acciones que nosotros cometimos, sean buenas o sean malas. Pero los impíos también tienen que responder por las cosas que hayan hecho. Ahora, cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, podemos entender un panorama de lo que nos espera. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, entonces podemos entender algunas cosas. Primero, que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Segundo, que Jesús es el Cordero de Dios entregado para borrar nuestros pecados. En Juan 3:10 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tercero, tenemos que humillarnos y arrepentirnos. Es lo que produce el perdón de pecados. Cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, es lo que produce el perdón de pecados. No todos los hombres aceptan el perdón de pecados. Aceptar la salvación es escribir su nombre en el libro de la vida. O sea, los demonios corren cuando ven que tu nombre está registrado en el libro de la vida.
Aceptar la salvación. Y dice, sexto, es una decisión de cada persona recibir el regalo del perdón de pecados. Y séptimo dice, al morir ya estaba decidido hacia dónde había de dirigirse. Estos son algunos principios que están relacionados con el juicio eterno, con el juicio de los creyentes. Ahora, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que al morir vas a ir para la presencia de Cristo? Cuando los demonios salen corriendo es porque ellos pueden entender que tú eres salvo. Y en Éxodo el pueblo murmuró contra su líder, contra su pastor, y Dios se llenó de mucha ira porque estaban murmurando contra su ungido. Y ahí levantó la serpiente de bronce. Todo el Antiguo Testamento es una alegoría de Jesús. Ahora, estos 7 principios son para evaluarnos. Y pienso que sería correcto que tuvieras, y pienso que no sería correcto que tuvieras duda del séptimo, de tu salvación. ¿Hacia dónde vas a ir si te mueres? Eso quiere decir, si tú tienes duda del séptimo principio, eso quiere decir que no tienes seguridad de tu salvación. Entonces tienes que repasar muy bien lo que estás haciendo. Si tú no estás seguro que eres salvo, entonces tienes que evaluar, tienes que repasar muy bien lo que estás haciendo. La santidad es un proceso. El arrepentimiento tiene que ser constante en tu vida. Todos los días pecas, todos los días cometes pecado. Tienes que estar consciente que eres salvo por la gracia y no por tus obras. Piense por un momento. Si no fuiste salvo por tus obras, ahora que eres salvo por la gracia, ¿será que vas a perder la salvación por tus malas obras? Te lo voy a repetir. Si no fuiste salvo por tus obras, si tú no fuiste salvo por tus obras, ahora que eres salvo por la gracia, ¿será que vas a perder la salvación por tus malas obras? La única manera que tú pierdas tu salvación es que tú apostates de tu fe. La única manera. Y renuncies a tu salvación y te vuelvas a hacer todo lo que hacías antes premeditadamente. Y te olvides de Dios. Pero la salvación hay que cuidarla. Repite conmigo, la salvación hay que cuidarla. Como cuidas un árbol para que crezca y dé frutos. Y la Biblia nos dice que nosotros como cristianos tenemos que estar delante del tribunal de Cristo. La Biblia habla que estaremos delante del tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué recibiremos ahí? Básicamente vamos a recibir galardones. Y tus obras empezarán a ser probadas. Entonces, el tribunal de Cristo tiene que ver que todos los justos, todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo darán cuentas y se presentarán ante el tribunal. Cada uno dará cuenta a Cristo. Romanos 14, 10 y 12. Romanos 14, 10 y 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. O ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno rendirá cuentas a Dios de sí mismo. El creyente en juicio, todos experimentaremos y conoceremos que estaremos delante de Jesucristo. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. Todos recibirán recompensa. Primera de Corintios 3:8, mira lo que dice. Primera de Corintios 3:8 dice que todas nuestras obras van a ser probadas. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Cada uno recibirá recompensa conforme a su propia labor. La Biblia nos dice que todas nuestras obras serán probadas por fuego. Todo lo que tú hagas va a ser probado por fuego. Y ahí es donde vienen las recompensas. Básicamente galardones, y tus obras empezarán a ser probadas.
Mire lo que continúa diciendo aquí en Corintios, en 1 Corintios 3 del 11 al 15. 1 Corintios 3 del 11 al 15 dice de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas por fuego. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nuestras obras serán probadas por el fuego. El apóstol Pablo habla sobre el motivo de este juicio: probar nuestras obras como cristianos. ¿Qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo? Ahora, los principios de este juicio son: las obras se probarán en el fuego. Segundo, toda obra será probada, la que permanezca será probada y las que se quemen no. La obra que permanezca recibirá galardón. El hombre no se perderá, todos permanecerán salvos, pero como por fuego. Hay tres formas para probar nuestras obras ante el tribunal de Cristo. Primero, por el motivo que se hizo o las intenciones del corazón. ¿Cuál fue el motivo o cuáles fueron las intenciones por lo cual hiciste algo? Segundo, por la obediencia al Señor. Tercero, por el poder o la efectividad de esta. Así que todos tenemos que presentarnos delante de Cristo. Y este se llamará el tribunal de Cristo. Y aunque cada obra será aprobada, unos sufrirán pérdida, otros galardones. Yo quiero recibir galardones. Ahora, una pregunta. ¿Los galardones son por haberte portado bien? ¿Qué cree usted? Aquí dice que las obras de cada uno serán probadas, pero va un poco más allá. Se va a probar la intención con la que se hizo. ¿Con qué intención tú hiciste esta cosa? El motivo por el cual se hizo, la obediencia al Señor y el poder y la efectividad de cada obra. Son tres cosas que se van a hacer evidentes. Probar la intención, el motivo y el poder y la efectividad. ¿Qué tan efectivo fuiste haciendo las obras? Ahora, las obras que van a ser juzgadas tienen que ver con cosas que hacemos para el reino. Lo que construiste para el reino. ¿Qué edificaste para el reino? ¿Qué invertiste en el reino? ¿Sobre qué edificaste? ¿Sobre oro u hojarasca? Ahora, el juicio de los impíos. Los justos iremos delante del tribunal de Cristo. Los impíos irán delante del trono blanco. Ahora, ¿qué es un tribunal? En un tribunal hay un grupo de jueces y un juez superior. Y Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, a la izquierda y a la derecha. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Entonces vamos a hablar acerca del juicio de los impíos. Y esto tiene que ver con el juicio del trono blanco. Ya esto tiene que ver con el juicio del trono blanco. Entonces, todo pecador aparecerá delante del gran trono blanco. Y eso está en Apocalipsis 20, del 10 al 12. Apocalipsis 20, del 10 al 12. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Entonces, vemos que todo pecador aparecerá delante del gran trono blanco. También vemos el fin del diablo y sus demonios. En el versículo 10 nos dice que serán atormentados y serán lanzados. Y serán atormentados de día y de noche. También vemos el fin de la tierra y los cielos. En el versículo 11 dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y también vemos el fin de los pecadores. Dice, en versículo 12, vi también a los muertos grandes y pequeños. Dice, y los muertos fueron juzgados a base de sus obras.
En el juicio del trono blanco estarán todos los hombres, grandes y pequeños, que son pecadores, personas que no se arrepintieron. Van a ser juzgados juntamente con Satanás y sus demonios, experimentando su última gran pérdida. Los libros se abrirán. La vida de toda persona al tiempo de este juicio serán abiertas y vistas, y serán avergonzados. La vida de todo ser humano. Incluso van a haber muchas preguntas, millones de personas. Pero nuestra mente finita, nuestra mente carnal no alcanza a entender estas cosas. Entonces, las cosas que van a suceder. Entonces, para los cristianos, el tribunal de Cristo, primero, el tribunal de Cristo viene el arrebatamiento, las bodas del Cordero, los 1000 años, segundo, el juicio y el trono blanco. Hay un segundo nacimiento y una segunda muerte, lo que son lanzados al fuego. Todo hombre que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador nació de nuevo. Toda persona que aceptó, recibió, que se arrepintió de su pecado, nació de nuevo. Nació dos veces nació, pero morirá una sola vez, o sea, una muerte física. Pero el que no haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador experimentará solo un nacimiento y dos muertes: la muerte física y la muerte cuando es lanzado al lago de fuego. La Biblia es muy clara en esto. Y no como dice el Vaticano, que lo dijo a través de Juan Pablo II, que el infierno era un estado mental. Es una cosa absurda lo que dijo el Papa Juan Pablo II en esa época. O sea, ¿qué predican ellos? ¿Qué están creyendo? Si cuando la Biblia dice que van a ser lanzados al lago de fuego, que hay un infierno, ¿qué están predicando ellos? ¿Qué están entendiendo? Ahora, esto es tan importante que la Biblia lo dice claramente, que los justos experimentaremos el tribunal de Cristo. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Tus obras se quemarán como hojarascas o tendrás galardones? Entonces, eso va a determinar qué clase de persona eres. Eso va a determinar qué tipo de persona realmente eres. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con otras personas? Y ya terminando este primer módulo, es muy importante que fortalezca tu fe. Es importante que hayas aprendido estos principios, estos fundamentos del creyente, que puedas tener bien claro. Y cualquier cosa que no te haya quedado bien clara, por favor, acércate a mí o acércate a tu líder y pregúntale, porque es muy claro que es muy importante que te quede bien claro estos principios. Es muy importante porque es la base de todo cristiano, es la base de todo creyente. Recuerda que Dios nos ha llamado para grandes cosas. Dios nos ha llamado para transformar comunidades. Dios nos ha llamado para ser portadores de buenas noticias. Pero eso tienes que asumir también tu responsabilidad de prepararte, de capacitarse. Y te invito a que continúes adelante con la academia, que te esfuerces, que estudies y te presentes para el segundo examen, que hagas las tareas, que hagas las evaluaciones y que te prepares para el segundo módulo. Que Dios te bendiga.